Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados y tenemos, por supuesto, la perspectiva de seguir conversando en torno de un tema que nos afecta a todos de manera directa o indirecta, porque mal que mal o como venga, somos nosotros quienes estamos convencidos que las cuestiones que pueden llegar a traer soluciones, bienestar, creatividad para todos los argentinos están originadas fundamentalmente en el saber, en la ciencia, en la educación, desde los primeros pasos antes del jardín, desde chalita de 2 años, ¿no? Donde los chicos son una esponja, y esto las neurociencias nos los han enseñado en los últimos tiempos, ¿no? Cómo hay que atender tanto la primera infancia como la educación de excelencia, la de más alto nivel, que es la universidad y que es la carrera de grado o de posgrado inclusive, ¿no? Todo esto en un país que se ha caracterizado por tener una universidad pública a partir de la reforma del 18, fundamentalmente, ya centenaria, que ha generado, entre otras cosas, como ningún otro país de América Latina, premios Nobel en las ciencias. Es Argentina y ningún otro país del Cono Sur el que tiene un Luis Federico Leloir, un Bernardo Hussein, un César Milstein, galardonados con las máximas referencias de la ciencia internacional a partir del premio Nobel. Es este país el que ha permitido, a partir de esos vasos comunicantes, de la movilidad social, que, como decía el decano de la Facultad de Derecho, siendo hijo de obrero, ser él el primer universitario de su familia, la primera generación, y además ser ahora el decano de una de las facultades, a partir de la decisión de la asamblea universitaria, que está conformada por trabajadores, por estudiantes, por docentes, por profesionales, todo este estado democrático de la Universidad Argentina, que en la ciudad de Rosario cumple 50 años con su propia universidad, después de dividirse de lo que era la Universidad Nacional del Litoral, está en juego y está en un estado de efervescencia, que es lo que se ha visto en las calles en las últimas jornadas y se volverá a ver seguramente mañana aquí en Rosario y pasado a nivel nacional. De eso vamos a estar hablando después de la pausa con el rector de la Universidad Nacional de Rosario, el arquitecto Héctor Floriani, que ha tenido la gentileza de venir a conversar con nosotros, pero que además, y esto es un dato también relevante, y pido ayuda a los televidentes, en este caso como informantes, no sé cuántos otros rectores en su momento encabezaron marchas al lado de los trabajadores, al lado, que no lo sean los docentes, pero digo docentes, no docentes, estudiantes, no estudiantes, porque esa es la otra, ¿no? Yo me pregunto, si en algún momento a los argentinos nos pareció que todos éramos el campo, no a todos, pero a muchos de buena fe y con buenas intenciones, todos éramos el campo, ¿no? En esas marchas o manifestaciones, ¿no les parece que todos somos la escuela pública, la educación pública? Y al final de todo, si se quiere, la universidad pública, claro que sí, desde ya. La escuela pública, la de los guardapolvos, la de Sarmiento, la de las hermanas Cosetini, aquí en la provincia y en la ciudad de Rosario, y después las distintas instancias, ¿no?, de colegios secundarios y, naturalmente, la universidad pública. De eso vamos a estar hablando después de la pausa. Pero antes de irnos a la pausa, una referencia, porque hay versiones crecientes acerca de que esta historia de las fotocopias de los cuadernos, que no son ninguna otra cosa que una situación compleja que empezó de una manera en la que estaba prevista, con la aparición de un hombre que era chofer y que, además de ser chofer, tenía una compulsión a la escritura y un talento extraordinario, porque si uno le escucha hablar, habla como Miguito, y si lee como escribe, escribe como García Márquez. No sabemos cómo terminará y cuáles serán las derivaciones, al punto tal que ya hay encuestadores que están viendo a quién le hace más daño político, algo que debería ser exclusivamente una investigación judicial, pero con la presencia de Stornelli Bonadío se hace muy difícil compatibilizar la imagen de la justicia, que es la dama de la balanza, con la espada aquí, con los ojos vendados, con el accionar de estos funcionarios de Comodoro Pi. Pero en toda esta historia hay una pata o un capítulo del interior con el tema de la obra pública, de la provisión al Estado, cosas que, por otra parte, no están completas, ¿no? Porque hay algunos nombres que son emblemáticos y que no figuran. Si uno habla de la obra pública en la Argentina, si habla de los contratos con el Estado, que no esté Franco Macri, es como hablar de la historia de los mundiales y que no esté Maradona, más o menos. Más o menos. Como tampoco está Nicolás Caputo, que es otro de los grandes beneficiarios a lo largo de los últimos años, y es lo que dijo Wagner, el titular de la Cámara Argentina en la Construcción. Vamos a ver del 2003 para acá todo, ¿no? Y ver cuáles nombres aparecen. Por eso no está medido ni cuantificado cuál es el, entre comillas, daño político que puede hacerle inicialmente a Cristina Kirchner, que ahora está denunciando que le han contaminado el departamento, que parece que ha habido alguna sustancia en el allanamiento que puede haber dejado algún rastro incómodo.
para la salud, que el juez ha hecho perforaciones en algunas paredes para meter camaritas a ver si había algo más que revoque grueso, revoque fino o ladrillo hueco. Y vamos a hablar con el arquitecto Floriani de la diferencia después, ¿no? Porque si son ladrillos macizos no tiene sentido la pared, ¿no? Y toda esa incomodidad. Pero quiero decir esto que uno por ahí lo dice con sorna o con ironía, porque francamente no tiene muchos ribetes de seriedad hablar de una cochera o de una obra que no se había hecho, donde entregaba unos bolsos a una persona que en ese momento estaba en Estados Unidos y se lo mostró al juez, como fue el empresario Rodríguez, ¿no? Por eso hay muchos que van y paradójicamente van a deslindar responsabilidades y transforman su actitud o su situación desdorosa de coimero en la de colaborador, de coimero a testigo, sin trámite, sin demasiado recorrido, ¿no? Van, le dicen al juez, acusan a alguien que esté supuestamente más arriba en la pirámide de responsabilidades, deja de ser acusado, se transforma en testigo, deja de estar perseguido por la justicia y sale en libertad. Los que no han reconocido esa situación, paradójicamente, siguen presos. Pero hay un dato significativo, decía, puede haber algunas novedades en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, a propósito de algunas cosas que están escritas y que otras que no estaban escritas también aparecieron como si hubieran estado escritas, ¿no? Porque también está la utilización política en la interna de los empresarios, porque por primera vez se llega a esa instancia, que también tiene sus repercusiones. Y esto es lo que creo que dijo el gobernador de la provincia en el discurso en la Bolsa de Comercio, donde algún nombre, donde alguna figura, donde alguna persona que en algún momento fue aludida, probablemente pueda dar algún dato o alguna información. Porque miraba yo y buscaba los tapes, y nuestra producción encontró audio tan solo, del momento en el que Lifshitz, ante un auditorio muy atento y en ese momento petrificado, hablaba del nunca más contra la corrupción, pero que no solo refiere a los funcionarios y a la política, sino también a los empresarios. Me parece que vale la pena escuchar esto porque, insisto, yo no lo escuché ni lo vi en ningún canal, en ningún medio audiovisual de la ciudad de Rosario, y me parece que bien vale la pena poder tener ese testimonio. Va a resolver la justicia, bienvenida a la acción de la justicia para encontrar los responsables, para desarticular, en todo caso, esas tramas ocultas de la corrupción del Estado y del sector privado, pero eso sirve solo para encontrar a los responsables de las cosas que pasaron. Pero si queremos que esto no vuelva a pasar, tiene que haber un cambio de actitud de la política y del sector privado en conjunto, y un compromiso público de todos de evitar que vuelvan a ocurrir las cosas que pasaron en los últimos, por lo menos, 25 años de la Argentina. Bien, ahí está, ¿no? Los últimos 25 años de la Argentina, por lo menos, que han pasado y pasan, y habló de la responsabilidad de los empresarios, porque hasta el momento lo más fácil que era, como dicen los americanos, quitarse un dulce a un niño es castigar a un diputado, a un senador, a un intendente, a un gobernador, porque los empresarios aparecían impolutos, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya funcionarios coimeros si no hay nadie que les lleve la coima? ¿Cómo pueden aparecer las valijas y los bolsos con los dólares si no hay nadie que lleve esos dólares o esos bolsos? Y atribuir esta situación, o en todo caso a esta situación, como la crisis en Turquía o como la situación en el Kurdistán, la situación de malestar económico, de que tengan que haber vendido más de 100 millones de dólares ahora para clavarlo en 31,50 al dólar, que el presidente viaje a los Estados Unidos a pedir en persona algún grado de asistencia financiera al Tesoro de los Estados Unidos directamente, o hacer una ingeniería para que algún otro ente financiero nos preste en el camino hacia el default, no tiene que ver ni con los bolsos ni con la corrupción, sino con lo que está pasando actualmente. Porque, entre otras cosas, cuando el presidente dice que esto de la corrupción puede haber generado la recesión y demás, la historia de los cuadernos y demás empezó en julio. Los indicadores de caída del 6,7% de la actividad industrial y de la economía son de junio y se van sumando. Y este es el problema, que no hay manera de frenar esto si no hay decisiones políticas que no están relacionadas con más cuadernos, diría yo, con pena y sin gloria. Vamos a ver cómo sigue esto. Vamos a estar aquí, por supuesto, para contarlos, pero queremos consumir el principal tiempo del programa conversando con el rector. Los invitamos a una pausa de apenas 2 minutos y ya estamos conversando con el rector de la Universidad Nacional de Rosario. Ya venimos.
Bueno, muy bien. Para nosotros es un gusto recibir al rector de la Universidad Nacional de Rosario, el arquitecto Héctor Floriani. Héctor, gracias por estar. Por venir. Es un placer, en serio. Bueno, compañero de trabajo en alguna medida, porque yo estoy desde marzo en la universidad. Así es, muy cómodo. Radio Universidad. 103.3 por cualquier cosa. Y está la aplicación muy fácil de bajar, no pesa mucho, es sin costo. Pasamos el aviso de 6:30 a 9 de la mañana. Y la verdad que para mí es un gusto estar en Radio Universidad, estar donde quiero estar, francamente. Me alegro. Por los márgenes amplios de libertad de expresión, por el clima que se respira y además porque son los 50 años de la universidad, que fue un hecho que nos ayudó a tomar esa determinación, los 100 años de la reforma. Exacto. Y un momento en donde es importante tomar posición, ¿no? En defensa de la escuela pública, la educación pública en todo su conjunto y particularmente hoy por hoy cómo está la universidad, ¿no? Yo decía que no es un hecho muy frecuente que un rector encabece una marcha reclamando que no se ajuste en educación, que no se ahorre en educación, tomando los conceptos que había advertido, ¿no? Me gustaría una primera impresión acerca de eso. Bueno, ya hiciste una síntesis, Pablo, pero por supuesto podemos abundar un poquito en esto. Estoy convencido de que está demostrado de que es una pésima decisión, sería una pésima decisión, ahorrar, entre comillas, de la inversión en educación y en investigación, en producción de conocimiento, digamos. Yo creo, y estoy acompañado por muchísima gente, no solo de la comunidad universitaria, porque esta es una preocupación que trasciende, o en todo caso debe trascender a la universidad misma. A la bueno, decíamos la apertura, si en algún momento pensamos que el campo éramos todos, ¿cómo no la escuela o la enseñanza pública? ¿no? Seguro. Es una oportunidad para entender la centralidad que tiene el fenómeno de la educación en general, en todos los niveles, como herramienta de desarrollo. Yo abogo porque los argentinos asumamos cada vez de manera más consciente, más explícita y con mayor compromiso el desafío de tener la mejor educación para la mayor cantidad de gente posible, tendencialmente para todos, ¿no es cierto? Estamos lejos de alcanzar ese objetivo, pero esta es una oportunidad. En definitiva, y yendo a tu pregunta, es evidente, a mi juicio, repito, pero no soy el único, ni muchísimo menos, afortunadamente somos muchos los que estamos convencidos de que ahorrar en educación, y en este caso en particular en universidad, en producción de conocimientos, es un pésimo negocio, es una pésima medida cuando hay problemas de financiamiento del Estado. Bien, en ese sentido la movilización del otro día fue importante, vi la de Córdoba que no la había visto y fue realmente extraordinaria, y mañana hay otra movilización, pero antes una actividad en la Plaza Montenegro, ¿no? Sí, nosotros cuando sacamos un comunicado ya hace unos 20 días más o menos, en una sesión del Consejo Superior por unanimidad, reclamando sintéticamente esto, es decir, el meollo de la cuestión, hay que decirlo, en este momento está en la irresolución de las paritarias docentes. Bien. Es decir, los docentes universitarios no resuelven su situación paritaria en relación específicamente al tema salarial, y eso ha determinado, de parte de las organizaciones gremiales, un paro por tiempo indeterminado. Ya estamos entrando en la cuarta semana. Sí, que resulta, yo diría, insoportable, digamos. Es muy doloroso encontrar las aulas de nuestras facultades, de nuestras escuelas medias, que tenemos 3. Sí, y con las escuelas medias podemos hacer una parte. Sí, cómo no. Vacías, digamos, o casi vacías, porque la verdad que el nivel de acatamiento es muy alto. Entonces, bueno, ese es el meollo de la cuestión. Nosotros sacamos una declaración por unanimidad del Consejo Superior ya hace unos cuantos días, como decía, y ahí, entre otras cosas, además de apoyar, por supuesto, esta reivindicación y plantear la necesidad de que las partes se encuentren y encuentren una solución. Las partes quiere decir el Gobierno Nacional, que es el que financia la universidad, el que financia el aumento de salarios, la actualización de los salarios. Hay que recordar que no se trata de un aumento real, no, sino es una recuperación de la erosión producida por la inflación. Y los gremios nacionales, que son la otra parte de la negociación, ¿no? Bueno, además de eso, nosotros nos comprometimos a realizar actividades para visibilizar en el espacio público, espacio físico, espacio virtual, la realidad de la universidad, la preocupación y la propuesta de soluciones. Bueno, en ese marco nosotros estamos organizando, pero en este caso ha habido una serie de iniciativas. Los gremios, docentes y no docentes, actividades de distintos colectivos de la vida universitaria, pero el miércoles tenemos una actividad organizada desde la gestión de la universidad
y convocando a las distintas unidades académicas, por supuesto, en Plaza Montenegro. Desde ya aprovecho para invitar a la comunidad. Que sí, claro que sí. Desde las 8:30 vamos a estar allí con una serie de actividades que tienen el objetivo de hacer conocer, por si hubiese algún desconocimiento, primero lo que hacemos en la universidad, que es una tarea, en fin, muy positiva, yo creo. Creo que hay un consenso muy grande también en esto. Sí. Y en particular algunas actividades destinadas a llamar más la atención de la comunidad para conseguir apoyo a lo que estamos planteando, que es la necesidad de encontrar una solución al tema salarial docente, ¿no? Entonces eso empieza el miércoles a las 8:30. Con la actividad en la Plaza Montenegro, y después habrá una marcha hacia y después el COAT convoca, y la Federación Universitaria de Rosario convoca una marcha al monumento. ¿Sí? Bien, me imagino que es un lugar, no digo la palabra, no creo que sea incómodo, porque uno está donde quiere estar, si puede hacerlo, y está en el rectorado con determinación, con decisión. Digo, porque puede haber algún grado de tironeo, me parece que debe ser así, algún llamado desde el Gobierno Nacional, desde la Secretaría o del área de políticas universitarias, y por otro lado, tus colegas, compañeros, que además fueron decanos cuando vos eras decano, diciendo, bueno, Héctor, es necesario que vengas a la movilización, que vos estés al frente, que estés al lado de la gente del gremio, de los muchachos universitarios. Y desde Buenos Aires alguien diciendo, rector, usted, la representación de la Universidad Nacional, ahí no vaya. Digo, eso existe claramente. Sí, yo te agradezco que me preguntes eso. Vos sabés que lo segundo no, honestamente no. No recibo nada de eso. De todas formas, yo voy a estos ámbitos porque estoy convencido, porque yo represento al colectivo que se llama Universidad Nacional de Rosario, que es culturalmente, ideológicamente, políticamente muy heterogéneo, pero que tiene una absoluta convicción de eso que decíamos antes. O sea, a pesar de esa heterogeneidad, hay un consenso unánime respecto de la necesidad de resolver el tema salarial docente primero y garantizar también un presupuesto acorde después. Entonces, para mí es normal, es decir, yo agradezco tu sensibilidad y tu elucubración respecto de esto, es muy razonable y tiene mucho que ver con la realidad. Albor Cantar, que fue rector de la Universidad del Litoral, ahora está explicando o argumentando que hay muchos docentes, que hay 9 alumnos por cada docente, dato que verificado no da ese número ni remotamente, y menos aquí en la Universidad Nacional de Rosario, como retrotrayendo o retrocediendo de esa posición que en algún momento uno pensó, habiendo sido Albor Cantar rector de la Universidad del Litoral, antes habiendo sido decano, antes habiendo sido dirigente estudiantil, porque yo lo conozco de esos años, a Cantar, evidentemente a él nos lo han tenido que llamar porque él adscribe a un sector o a un pensamiento del gobierno, está claro eso, por eso la pregunta. Sin embargo, vos sabés que yo, la nobleza obliga, Pablo, yo lo conozco bastante a Niki, Niki le decimos, Albor, Niki Cantar, y desconozco esa declaración, mejor dicho, la he visto en la prensa, digamos, no me quiero... Hay un docente por 9 alumnos. No, eso sí, me consta indirectamente, no lo escuché. Sin embargo, ayer leí una entrevista que le hace, mejor dicho, no es una entrevista, es una elaboración que hace el Litoral de Santa Fe, que es la ciudad de origen de Cantar, en relación a una entrevista que le hizo un canal de Rosario. Y allí dice cosas parecidas a las que estamos diciendo acá, así que no lo sé. Pero más allá de Albor, que no es mi función, repito, lo estimo, lo respeto, es un ex colega, está claro que, yo lo dije al principio, sería una pésima solución para el problema de financiamiento, que yo creo que existe, hay un problema de financiamiento del Estado, cortar en la variable educación. Así que eso es lo que explica mi presencia y la seguiré haciendo. De hecho, además de la reunión, de la marcha del jueves... el jueves es en Buenos Aires la convocatoria. El jueves hay una... ¿Va a estar en la convocatoria? Yo tengo varios compromisos, no sé si me va a hacer tiempo. Voy a estar en Buenos Aires, tengo... Pero si no está es porque está en otra cosa, no porque no por el mismo motivo. Por el mismo motivo. Por el mismo motivo. Yo tengo una reunión de rectores en Buenos Aires y una reunión con legisladores nacionales por este motivo, Pablo. ¿Me entendés? Entonces, es muy importante hacer eso también. Lo que yo vengo sosteniendo desde hace tiempo es que la tarea del rector es gestionar por la universidad.
Y es en ese contexto que hay que ver también mi presencia. Bien. Es parte de esta tarea. Y aclaro una cosa que estaba en tu pregunta inicial. Efectivamente, como vos suponés, no es incómodo. Yo amo lo que hago, me apasiona esta tarea y además me siento muy honrado con esta decisión del colectivo universitario que mayoritariamente me colocó en este lugar. Floriani, hay una declaración no hace mucho tiempo en el Sheraton Hotel, en una reunión de esas entidades de beneficencia, ¿no? Creo que en el Rotary, que la gobernadora Vidal dice que los que nacen en la pobreza, todos sabemos, ella parece que está convencida de eso, nunca llegan a la universidad. Sin haber, digamos, nacido en la pobreza, porque en tu casa había comida y educaron a 3 hermanos y los hicieron ir a la universidad. Tu viejo laburaba en el campo, en el Chaco, era un colono, y vos sos no solo arquitecto, sino que hiciste posgrado, te formaste más allá y sos rector de la universidad. Pero voy a lo primero, ¿no? Supongamos que igual nacen los chicos en la pobreza. Sí, pero esto no es tan así, efectivamente. No es así. No. Ahora, por un lado, el sistema universitario argentino, el público, es de lo más abierto que existe en el mundo. Puede haber algunos, poquísimos, a la par, no más. Finlandia. Ni siquiera, no sé. Porque son poquitos, sí, claro, es una sociedad tan distinta, es difícil de parangonar, digamos. Sigamos. Pero el sistema universitario es extremadamente abierto y ha generado oportunidades de movilidad. Sin embargo, permitidme que yo advierta lo siguiente, hay un riesgo. Hay un riesgo de la autocomplacencia. Somos tan piolas y tan buenos que entonces no hay que hacer nada más. Y yo quiero advertir sobre ese riesgo. Lo que ha hecho históricamente el sistema universitario público es muchísimo, pero hay que hacer más. Bien. Hoy día, los sectores menos favorecidos de la sociedad tienen dificultades para acceder a la universidad. De la sociedad, quise decir. Tal vez no lo dije. Sí, de la sociedad dije, los sectores más complicados. Los sectores más excluidos, menos favorecidos de la sociedad, no logran entrar sino marginalmente, muy marginalmente en la universidad, y yo creo que hacen falta acciones positivas. Yo tengo un proyecto que no quiero anunciarlo todavía, que es en lo cuantitativo tal vez no tan contundente, pero es una señal. Yo prometo comentártelo en una visita al programa de la radio, claro, de la universidad, apenas lo tengamos más definido, pero yo creo que hay que hacer mucho más en este sentido y advierto sobre el riesgo. Digamos, yo abogo por una mirada como más austera, Pablo, en un sentido republicano, digamos. Nosotros somos buenos en este sentido, pero tenemos que ser mejores todavía. Entonces, prefiero hacer hincapié en lo que nos falta para mejorar nuestro servicio público. Estamos de acuerdo, es un punto de partida, ¿no? Sí, un punto de partida bueno, por lo que dije al principio. Sin exclusiones, exacto, mejorando la posibilidad de ingreso y también de egreso, ¿no? Porque esas son las otras cuestiones, ¿no? La cantidad de gente que transita por la universidad, que le cuesta, nos cuesta a todos. Yo soy uno de los que les costó y no me llevé el diploma, así que tengo algún grado de culpa. Pero te habrá dejado algo muy positivo. Por supuesto que sí, he vuelto ahora a la universidad, pero no establecer castas ni mucho menos, no, quienes por sí supuesto. o quienes no. Exacto. Bueno, para mí es un gusto que haya estado acá y seguiremos conversando en la medida en que efectivamente podamos tener esas novedades de ese proyecto y algunas otras cosas. Para mí también es un gusto y por supuesto disponible para este tipo de mostración, digamos, de lo que pasa en la universidad pública. Gracias, Pablo. Nos vamos a la pausa, nos quedan todavía un par de minutos de programa, le pido que se queden, tenemos algo muy interesante para el cierre, ya venimos. Bueno, para el cierre, 2 minutos dura esto, justo el tiempo que tenemos de programa y nos parece una buena inversión. Ustedes van a escuchar a la doctora Gabriela Dicker. Gabriela Dicker es la rectora de la Universidad Nacional General Sarmiento y asumía el cargo y hacía este discurso. 2 minutos, nada más. Se han dicho muchas cosas en estos tiempos sobre las universidades que no debemos olvidar. Se ha dicho que el pensamiento crítico nos ha hecho mucho mal y que hay que cambiarlo por alegría y optimismo. Se ha dicho que la universidad gratuita es un privilegio. Se ha dicho que las universidades son un ejemplo de gasto público excesivo e ineficiente, entre muchas otras. Pero probablemente la frase que más conmovió a la comunidad de la UNS fue aquella pronunciada por la gobernadora María Eugenia Vidal cuando afirmó que nadie que nazca en la pobreza llega a la universidad. Nadie, dijo la gobernadora. Los nadies, decía Galeano.
Si recuerdan ese poema, Galeano decía así: los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos. Que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Quizás esa frase nos conmovió tanto porque esta universidad, a través del conocimiento que produce, a través de su investigación, discute las políticas que producen a los nadies de Vidal. Y por otro lado, esta universidad, a través de la formación, interrumpe los destinos que esas mismas políticas les pronostican. En esta universidad los nadies tienen nombre, tienen cara, tienen historia y tienen derechos. Por y para los nadies defendamos la universidad pública. Muchas gracias.